Quería leer esta carta que Xochitl escribió desde la detención de ICE. Hoy se cumple una semana desde el encuentro con el agente de patrulla fronteriza en el aeropuerto del Paso, Texas. Un hombre blanco, racista, que me vio como una persona desechable. Hoy se cumple una semana de no poder ver los atardeceres de todos los días, de no sentir la calidez de la tierra, poder volver a las semillas brotar o escuchar a los mayores y niños reír. Su poema me siento mejor que puedo yo amanecer y ver el sol y estar con familia y estar con comunidad, pero ella ya no poder estar en esa misma situación es muy, muy triste. Ha sido una semana llena de historias de lucha, arriesgada por la inmigración forzada y llegar cara a cara con la criminalización del inmigrante, llegando a ver las entrañas del sistema carcelario lucrativo que vigila cada paso que damos, nos encierra lejos de nuestros seres queridos. Yo tengo fe en la comunidad que va a seguir luchando por ella hasta que esté libre. La organización nacional que se llama NILC y United We Dream están trabajando con los beneficiarios de DACA y su familia para ver qué está pasando, por qué están arrestando a estos beneficiarios de DACA si tienen un estatus legal por el programa de DACA. Estamos preocupados de qué puede pasar a una persona aquí en Milwaukee o en Wisconsin. Todos los que tienen DACA no estamos tan seguros como pensábamos que estábamos. Y pues el caso de Catalina Xochitl es muy triste, pero sabemos que hay muchos más que también están en la misma situación y pues es muy importante que pues les digamos a todos las historias de estas personas, que no tenemos que estar tan seguros con nuestro estatus, pero también hay gente en la comunidad nacional y local que estamos luchando para poder estar seguros y protegidos. Hay una situación en el caso de Catalina Xochitl que también está siendo acusada de algo que ocurrió hace muchos años. ¿Qué dicen los abogados respecto de esta situación donde estos beneficiarios de DACA que están siendo detenidos o arrestados generalmente han sido aprobados por misma inmigración para continuar con sus beneficios? Cuando eres un beneficiario de DACA, cada 2 años aplicas para el programa. Tienes que aplicar otra vez. Y en esos 2 años tienes que enseñarle a la migración que no has hecho nada malo, eres una buena persona, no tienes ningún récord criminal. Y en esos 2 años también tienes que pagar un fee más de $500. Ya cuando migración ve que todo está limpio, que tú estás haciendo lo que tienes que hacer como parte del programa de DACA, entonces te aprueban y ya eres parte otra vez del programa. Y era el mismo caso con Xochitl. Ella ya tenía su estatus del programa, todo estaba bien. Y los abogados de ella están explicando la razón que la arrestaron no era por esa razón. La táctica que están usando migración para decir mentiras y para que la comunidad piense, oh, pues es una criminal, ella hizo eso, yo no soy criminal. Pero no es cierto. Vemos que migración va a mentir y decir muchas cosas que no es cierto para poder decir, para eso lo arrestamos y para eso vamos a arrestar a otros. Hasta cuando es una persona que conocemos bien y sabemos la verdad, sabemos que esto no es cierto. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres darle a los que son beneficiarios de DACA y que en este momento han cursado sus carreras universitarias, son profesionales altamente necesitados y que en este momento están sintiendo el peso, la amenaza de estas acciones que el gobierno federal, específicamente Inmigración, están tomando a cabo? En Comités Sin Fronteras siempre hemos explicado a la gente que tienen DACA o los que son indocumentados pero califican para el programa. La única manera que nos vamos a poder proteger y luchar es con nosotros. No hay que dejarnos con miedo, no hay que vivir más en las sombras, porque eso es lo que ellos quieren. Quieren que tengamos miedo, quieren que estemos en nuestras casas, sin comunidad, sin gente que conocemos, ayudándonos. Si hacemos eso, ellos están ganando y van a hacer más y más y más. Lo hacemos difícil para ellos cuando estamos juntos, más fuertes, unidos. Si usted está más en la sombra y no está en comunidad, algo pasa, es muy difícil saber quién es usted, es muy difícil poder ayudarlos. Si usted está en la comunidad y en el movimiento, nosotros luchamos. Y como organizadora, también beneficiaria de DACA, yo sentí lo que una organizadora piensa lo peor. Que si algo pasa malo, ¿a quién va a agarrar? Van a agarrar a los organizadores.
quieren agarrar a los que están organizando todo esto. Y es lo que pasó. Se llevaron a alguien que es una organizadora y quieren tratar de espantarnos para que nosotros no sigamos organizando, para que yo me sienta con más miedo. O como mis otros compañeros que también tienen DACA, que no siguen luchando, que no quieren organizar más, porque es lo que está pasando con Catalina Xochitl. Mi mamá también, que escuchó el poema de Catalina Xochitl, se sintió con tanto miedo, hasta me dijo a mí, ya no quiero que organices. Yo me imaginé como su mamá, ella escribiendo desde el centro de detención que tan feo es estar en un lugar así donde no tiene que estar, o nadie tiene que estar ahí. Y yo le dije a ella, mamá, es lo que quieren. Escuchando a Catalina Xochitl, leyendo sus letras, me siento tan triste, pero me siento con más coraje que nada, que hasta me da más ganas de luchar por ella y por los demás que están en la misma situación. No hay que decir que no hay miedo, ¿verdad? Porque siempre va a haber miedo. Con el miedo tenemos más coraje que todo. Tienen más fuerza. Sí, Una claro. manera de conducirlo. ¿Cuáles son las acciones que ustedes toman? Hablamos de su historia, quién es Catalina Xochitl, explicamos su situación. Nosotros vamos a seguir hablando de Catalina Xochitl. Estamos preparando algo nacional con otras organizaciones, que es United We Dream, NILC, otras más en otros estados. Están planeando vigils, protestas, lugares para saber qué está pasando con Catalina Xochitl, que si el juez ya decidió dejarla. Mucho de esto es dar información a la comunidad de lo que está pasando y después de ahí vamos a planear mejor qué hay que hacer nacional, si es ir a DC o si es hacer algo más local. Para que se protejan los demás beneficiarios de DACA en el país. ¿Hay algunos pasos especiales que ustedes están siguiendo y aconsejando? Primero que le decimos a todos los de DACA, si no has renovado tu aplicación, que lo renueven ya. Nosotros en Comité Sin Fronteras y Voces de la Frontera lo hacemos gratis. Entonces, si no tienes abogado o no tienes el dinero para pagar, puedes marcar el número de voces y nosotros podemos ayudarte con la aplicación. Lo hacemos todo gratis. También tenemos unas becas que pueden ayudar para pagar tu aplicación. Sabemos que no es tan fácil porque no todos pueden agarrar $500 de la nada. Entonces tenemos fondos que están allí para poder ayudar a los de DACA que quieren renovar o tienen que renovar. Y después, saber muy bien tu número de A y lo puedes encontrar en tu Work Authorization Card, tu tarjeta que te dan. Ahí te puede decir el número. Por si algo pasa, si tu familia o alguien que tú tengas confianza, deben de saber ese número para poder encontrarte. Y no es para asustar a la gente, sino es para que estemos listos. Tercero, nosotros hacemos entrenamientos para verificar ICE y también conocer tus derechos. Por favor, toma ese entrenamiento porque es muy importante saber qué hago si ICE está enfrente de mí, o está en mi trabajo, o en mi casa. Si te están preguntando cosas, a fuerzas tienen que enseñarte un orden judicial, que sea judicial, no administrativa. Es saber eso y cómo se ve. Y también saber bien cómo se ve migración, porque muchas veces la gente no sabe. Si quieren estar más involucrados, pero se sienten un poquito tímidos, pueden venir a nuestras juntas cada mes y toda esta información está en nuestros sociales. También, si no eres inmigrante y tienes mucha pasión para poder ayudar a los inmigrantes, tenemos nuestro programa de verificadores, es tener más gente que están listos para verificar si está inmigración en unos lugares. Siempre vamos a necesitar dinero, puede donar a Voces de la Frontera. Tenemos fondos para ayudar a familias. Necesitan ayuda con dinero para un abogado o con biles o lo que sea. Todo ese dinero va a la familia que es afectado de inmigración. Tenemos que poner un alto a estas acciones ilegales. Es ilegal lo que están haciendo, tenemos que estar juntos en solidaridad y estar en comunidad. Nuestra presencia no es un crimen, nuestros sueños no deben ser ilegales y nuestra dignidad no debe de estar en debate. Juntos, y es por eso que estamos aquí para decirles a toda nuestra comunidad que sigue luchando con nosotros y que también Xochitl esté liberada.